tenga la bondad de apoyarnos y guardar un poco de silencio y tomando asiento. Soy el doctor Luis Ortega, estoy a cargo este año en la coordinación y responsabilidad de la asignatura técnica operatoria RCP y anestesiología. Tengo el gusto acá de presentarles al doctor Víctor Espada Yufra, que es médico cirujano de especialidad, jefe de servicio sexto B del Hospital San Carlos Rebagliati, cirugía general, especialidad en páncreas. Así que él va a tener la oportunidad de dirigiros la clase inaugural del curso. Doctor Víctor. Gracias. Gracias. El único favor que yo les pido, que estén atentos. Espero que su celular no suene. Todos han tenido la copia de la clase con anticipación y me imagino que deben de haber leído. Los alumnos que han rotado por la mesa en la práctica son pocos para todo el salón. Ya yo les he explicado cuál es la metodología que utilizamos. Bien, el tema que vamos a hablar hoy día es de bioseguridad, ¿no? Entonces, bioseguridad tiene que ver con mucho de nuestra vida. Sobre todo, y resumiéndolo en una sola frase, basta con descomponer esta palabrita bio, que es vida, y lo otro seguridad. Es la seguridad de nuestra vida, en todo campo, en todo campo. Lo que sucede es que nosotros, como estamos enseñándoles a ustedes que son de la profesión de medicina, lo circunscribimos al aspecto clínico. Pero hay otras cosas que también tienen que ver con el cuidado de nuestra vida. Un ejemplo de ello, de repente lo puede poner usted. A ver. Bueno, podría ser a las personas que les gusta ir a la playa, los bañistas, que cumplan con las medidas de higiene, el resto de desechos, digamos, en todas las áreas de la playa para evitar accidentes, como por ejemplo si es que dejaran las botellas de vidrio en la arena y podría venir otro bañista y cortarse y poder hacer una infección. También sería una ocasión. Perfecto. Otro ejemplo, de repente, usted. Seguramente está pensando queremos escucharte todos. Los desechos en las vías públicas, no tirarlos al suelo, pueden hacer en los parques, en las vías públicas, porque pueden hacer caídas en personas ancianas, en cualquier zona segura. ¿Escucha? No, pero habla. Ya, los desechos en la vía pública que deben ser eliminados de los años correspondientes, porque si no... ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo?
Han tenido varios días de anticipación a clase. Han leído. Yo quiero escucharlos. El objetivo de entregarles las clases con anticipación es precisamente para que lean y amplíen sus conocimientos, revisen un poco más. Bueno, una medida de bioseguridad. Miren, le doy una dama y me responde un varón. Hola. ¿Cómo están? ¿Quiero que responda? Pero ahora vamos a hablar. Bueno, una medida de bioseguridad bien simple es solo lavarse las manos para evitar el contagio de gérmenes en el día a día. Otro uso del gorro para evitar los rayos de la biología. Bueno, miren ustedes lo que acaba de pasar, pinta de cuerpo entero cómo está la realidad a nivel nacional hoy en día. Voy a apartarme un poquito de esto porque considero que es elemental hablar de algo. La tecnología es buena. La tecnología es buena, maravillosa, pero tiene su lado bueno, su lado malo y su lado perverso. Ese aparatito que tienen ustedes en el bolsillo, a veces encima de la mesa, que es el celular, tiene esas tres caras. Su lado bueno, que inmediatamente nos comunicamos a cualquier distancia. Podemos hacer cualquier operación a través del celular. Su lado malo, que muchas veces ustedes, tanto varones como mujeres, se citan para tomar un lonche y basta que uno saque el celular y todos sacan el celular y se ponen a chatear. Se reunieron una hora y no conversaron nada. Y el lado perverso, ojo, el lado perverso es que está deshumanizándolos. Y todos ustedes, como quien habla, hemos elegido esta carrera de medicina porque tenemos que ver mucho con el factor humano. No vamos a trabajar con madera, no vamos a trabajar con metales, ni con papeles. Cuando se trabaja con eso, uno se puede equivocar, lo desecha y vuelve a hacer. Vamos a trabajar con vidas humanas, con seres
que pueden ser como los seres más queridos que ustedes tienen, papá, mamá, hermanos. No perdamos ese lado humano. Ahora queremos, ni examinamos al paciente y queremos que la resonancia, la ecografía, la tomografía nos dé el diagnóstico. No lo escuchamos al paciente, no le miramos la cara, no sabemos si viene con una cara de tristeza, de angustia, de alegría, no. Cuando yo llevé medicina, esas cosas me enseñaron, porque ya mirándole la cara, yo podía presumir algún diagnóstico. Y es algo que se está perdiendo. Yo les invoco a cada uno de ustedes que no lo pierdan. Yo les digo a mis alumnos de la mesa, cuando veo que están muy desatentos, deshumanizados, yo les digo, el día que yo vaya al hospital y te veo a ti, huyo en defensa propia. Bien. Acá, este círculo enmarca todo lo que tiene que ver con el proceso de bioseguridad. En la vida siempre hay riesgos, para caminar, para manejar, para hacer cualquier tipo de operación, si quieren hasta monetaria, porque nos pueden asaltar. En la vida siempre está llena de riesgos y uno tiene que saber tomar decisiones. Pero esos riesgos, en este caso, como estamos en el área de medicina, tenemos que ver con la salud, son muy frecuentes y causados por muchos factores. ¿Qué ha hecho la sociedad? Hay un organismo como la Organización Mundial de la Salud, y para nuestras zonas la Organización Panamericana de la Salud ha creado normas, directivas, en las cuales nos encaminen por el camino correcto para protegernos. Y dentro de eso también ha creado elementos que nos sirven como escudo para defendernos. Cuando hablamos de esos mecanismos, acá están lo que algunos de sus compañeros dijeron: el lavado de manos, anteojos, guantes, botas, mascarilla. Y las normas, acá está lo que estaba hablando. Cuando no debe usarse, ustedes saben que el celular ahora provoca cáncer. Hay quienes miran el celular en la noche para que papá y mamá no los molesten, tienen el cuarto oscuro y así están whatsappeando. Pero ahí la iris recibe una irradiación que a la larga le produce cáncer. Conozco una señorita de 15 años, todo el momento que podía estar con el celular estaba. Prácticamente se amanecía chateando. Como la mamá no tiene recursos económicos, ya perdió un ojo. 16 años. Acá lo del cigarrillo, sabemos que el cigarro también produce cáncer, no solamente pulmonar, ojo, ahora también en el tracto digestivo, en el recto, en el ano. Y así, otras medidas que pero como todo en la vida, cuando nosotros transitamos, debemos de tener objetivos. No caminar en la vida por caminar. Ustedes, por ejemplo, me imagino que se hicieron la ilusión de ser médicos. Conforme vayan desarrollándose, elegirán la especialidad. Pero para eso tienen que pasar ciertas barreras, ciertos principios, ciertos pasos para lograr sus objetivos. Entonces la bioseguridad también tiene sus objetivos. Uno principal es fomentar una nueva cultura
una nueva cultura en toda la sociedad. Hace unos años se utilizó todos los medios de difusión, la radio, la televisión, los periódicos, para lavarse las manos. Y tuvo su efecto. Quedó por mucho tiempo esa costumbre de lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, al llegar a casa, antes de acostarse. Y bajaron las infecciones, sobre todo las digestivas. Entonces es una cultura, como por acá me habló, de no tirar los papeles a la calle, las cáscaras de plátano, que si tienen su mascotita, con su bolsita pues andar, si van a hacer la mascota, su necesidad es recoger y ponerlo en un depósito. Tener esa cultura, sin necesidad de pensar, lo hago porque si no me van a poner multa. No, debe ser algo innato, que nace de uno. Otro de los objetivos es, un país para que se mueva tiene que tener trabajadores, o son de la práctica privada o pertenecen al Estado. Pero como son trabajadores al fin, están expuestos a cualquier riesgo. El chofer, riesgo de chocar, de atropellar o ser impactado por otro vehículo más grande. El policía, que le metan un balazo, o por estar de pie, hacer varices. Las personas que venden carne, tanto abrir y cerrar el frigider, hacen procesos respiratorios. Los profesores de educación primaria y secundaria, sobre todo los más distantes de Lima, que todavía siguen utilizando tiza, enfermedades respiratorias por el polvo de la tiza. Nosotros los médicos, riesgo de contagiarnos con algún paciente, de hepatitis, de sida, en fin, tuberculosis. En mi hospital, en el Rebagliati, después de mucho tiempo, nuevamente ha venido la oleada. Tenemos médicos contagiados de tuberculosis. Y no como cualquier ciudadano, sino tuberculosis resistente al tratamiento. Enfermeras, técnicos, tecnólogos, en fin, personal asistencial. En un hospital, imagínense. Entonces, estas normas de bioseguridad nos ayudarían a evitar ese tipo de enfermedades. Por último, muchas veces tenemos familias que están hospitalizadas por un problema médico o un problema quirúrgico. Y todavía existe la costumbre, oye, que se quede mi familiar hospitalizado hasta que sane y tome el último medicamento. Ya no es así. Hay una recomendación a nivel mundial que en cuanto el paciente se sienta mejor, debe salir de alta. ¿Por qué? Porque en el hospital uno no va a distraerse, uno no va a escuchar misa, uno va a tratarse. Y entonces, como hay miles de pacientes de diferentes tipos de enfermedades que tienen diferentes gérmenes, así como nosotros nos juntamos y vemos parejas, el blanquito con el negrito y sale un mulato, ¿no? Así es, de repente el chino con el blanco, el serrano con el costeño, etcétera, etcétera, y van saliendo hijos. Las bacterias entre ellas también se juntan, mutan y se hacen resistentes a los antibióticos. Y hay un enemigo común que produce la neumonía intrahospitalaria.
Imagínense ustedes que haya un paciente que ha sido intervenido maravillosamente bien de una intervención de la más grande, que dura 6 horas, de la operación que vaya muy bien, pero que se muera por una infección intrahospitalaria. Qué trágico, ¿no? Esa es la razón por la cual, en cuanto esté mejor, sale de alta, porque en la casa no hay gérmenes, en la casa tiene la comodidad de la cama, que de hecho debe ser mejor, puede recibir visitas a la hora que desee, puede escuchar música, ver televisión en el momento que desee y al volumen que quiera, puede variar su dieta, en el hospital es más rígido, tiene muchos beneficios. Entonces, para evitar estas infecciones, las cuales la neumonía intrahospitalaria es la más fatal, es que también existe la bioseguridad. Principio de la bioseguridad. Habíamos dicho que es universal, porque es valedera para todo el mundo. No es solamente para el Perú o los países de América, no es para todo el mundo. Pero tiene medios, como es el uso de barreras. Y también hay algo que es peligroso, que últimamente está contaminando una parte de la tierra y que tiene que ver con la eliminación del material contaminado o material de desecho. Eso que está contaminando una parte del mundo son las bolsas plásticas. Esas bolsas plásticas que van a parar al mar y están matando una serie de peces. La fauna marina está desapareciendo. Y nosotros mismos estamos destruyendo el mundo. No un enemigo, sino nosotros. Por eso, menos mal, ya se han dado algunas normas para ya no usar la bolsa de plástico. Pero el tiempo es muy prolongado. Me he enterado la semana pasada, por ejemplo en Chile, el presidente dio una norma y fue radical. Él hizo su campaña, llevó su bolsa de tela y ha dado 3 meses para las empresas grandes, 6 meses para los pequeños y medianos comerciantes. El que falla, lo multa fuertemente o cierra el negocio. Así de simple. Tenemos que ser así, porque de lo contrario, ustedes son más jóvenes que yo. Yo por lo menos creo haber vivido gran parte de mi vida feliz. Ustedes tienen mucho futuro, pero si ustedes no lo cuidan, ustedes, sus hijos, ojalá, o sus nietos, van a sufrir peor. Ojalá no ocurra eso, pero de ustedes depende. Estos son 3 elementos básicos de la seguridad. La forma como se trabaja, hay que tener cuidado. Ustedes, por ejemplo, que están en el hospital, tienen que tener mucho cuidado, lavarse frecuentemente las manos si tocan a un paciente. Si están frente a un paciente y ven que tiene tos, tose frecuentemente, deben de educarlo y decirle que para toser es mejor que se cubra la boca, ¿no? Y que voltee para no ser contagiado. Cuando hablamos de diseño y construcción de las instalaciones, ustedes habrán visto que últimamente proliferan una serie de locales que brindan servicios de tomografía, resonancia, rayos X.
Pero esos locales tienen que tener unas condiciones específicas. La mayoría no cumple. Todos lo ven negocio, plata. Y la vida no es plata, porque cuando uno se muere, no se lleva la plata. Por ejemplo, esos locales deben de estar revestidos de plomo. Las puertas tienen que tener plomo, las paredes, pero no se cumple. Y entonces, ¿quiénes son afectados? Los vecinos, los aledaños. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tenemos que cambiar? A veces, hasta dentro de un hospital, al paciente le están tomando una placa radiográfica y no nos ponemos el mandil de plomo. Pues dice, ya no importa. Pero después sufre las consecuencias. Las barreras de protección pueden ser barreras químicas y barreras físicas. Las químicas, ustedes lo leen ahí, lavado de manos, esterilización, desinfección. Las físicas, guantes y vestimenta. En la clase práctica yo les preguntaba a algunos alumnos, y esa pregunta la voy a hacer acá. Como están con mascarilla, en la práctica no lo reconozco de repente. Voy a pedir un acuerdo. ¿Qué es lo primero que hace usted al levantarse? Higiene personal. ¿Qué es lo primero que hace al levantar? ¿Por qué? ¿Ah? Hecha sea por costumbre, dice. ¿Ustedes creen que debe ser así? ¿Por costumbre? Si te equivocas, no importa. La cámara tiene un montón de ácaros y eso puede provocar alergias y otros tipos de cosas. No hay que asearnos de eso. Es importante asearse, porque miren, yo me gusta ser muy pragmático. El que duerme ronca, eructa, a veces está durmiendo y ni cuenta se da. Al eructar está eliminando los gases que están dentro del contenido gastrointestinal y en ese contenido hay bacterias. El principal, Escherichia coli, Helicobacter pylori. Entonces, al eructar están botando al medio ambiente. Pero así como eliminan por la boca, pueden eliminar por el orificio de salida. Ese mal olor que da es porque han salido las bacterias. No salió perfume, sino son las bacterias. Y esas bacterias también se impregnan en su cuerpo. Esa es la razón por la cual uno tiene que asearse. Después ya uno agarra, se viste, todo. Por ejemplo, ahora, supongo que todos ustedes ya han almorzado. Algunos tal vez hayan almorzado acá. ¿Sí? Pero estoy casi seguro que los que han almorzado acá no se han lavado las manos.
Y digo esto porque muchas veces yo, años anteriores, almuerzo acá, y lo veo que de frente a la bandeja. Y a veces los veo que están sacando cuentas, entregan plata, todo, y de frente a la bandeja y comen, qué rico, agarran su pan, su fruta y todo. Entonces, qué importante es lavarse las manos. Pero eso debe hacerle toda la sociedad. Y como lo debe hacer toda la sociedad, y es fácil, con agua y jabón solamente, a ese lavado se llama lavado social, que es sencillo, ¿no? Pero ya nosotros, que estamos acá, en medicina, entonces, a veces, cuando estamos frente al paciente, a uno le dice, oye, por favor, ¿puedes ayudar al paciente que está pidiendo que le alcance la chata? Pregunto, ¿en qué momento debe lavarse las manos? ¿Y qué más debe hacer? ¿Quién quiere responder? A ver. Uno solo puede. El que habla un montón se esconde. Tiene vergüenza. El que tiene hidalguía se levante, así se equivoque, porque acá estamos para aprender. Agarra y responde. Si se equivoca, le corregimos. Este es el momento. El peor momento es cuando ya sean profesionales. Entonces, ¿quién quiere hablar ante esa pregunta? Ahí está, muy bien. Lavarse las manos y ponerse guantes no estériles. ¿En qué momento? Antes de manipular. Antes te lavas las manos Me lavo las manos primero. y te pones guantes. Guantes no estériles. Y después te lavas las manos y te vuelves a poner guantes. No, pues cojo la chata y me quito los guantes y me lavo las manos. Exactamente. Hay que lavarse las manos antes de estar en contacto con el paciente o con los elementos que le rodean. Pero como va a agarrar una chata, él tiene que protegerse. Y ese elemento de protección es el guante. Pero no cualquier guante, es el guante clínico. Eso que viene en una cajita y que viene adentro 100, ya, esos son. Le conocen también con el nombre de manoplas. Termina de hacer el procedimiento y tiene que lavarse las manos. A eso se le llama lavado clínico. Pero también hay un tercer lavado, que dura más tiempo, es un proceso más largo y que se hace en caso de alguna intervención quirúrgica o un procedimiento. Los que ya han tenido la clase práctica ya han visto cómo es el lavado de manos, pero creo que no todos han hecho todavía la clase práctica. ¿No es así? Bien. Acá, pensando en que ustedes, al salir de las aulas de la universidad, cuando vayan a hacer su serum, no se van a quedar en Lima, sino la mayoría va a tener que viajar fuera de Lima, irse a los lugares más alejados y más pobres, y entonces ahí no hay los elementos necesarios. Entonces tienen que utilizar jabón y escobilla y lavarse un promedio de 5 minutos cada mano, en total 10. Y finalmente, después de lavarse, echarse alcoholcito yodado. Pero a veces no es necesario salir fuera de Lima. Acá me decía una alumna que va al hospital Hipólito Unanue, estamos en Lima, utilizan para hacer las operaciones jabón y escobilla y el alcohol. Hay otros hospitales, como los del seguro, ahí
ahí ya se utiliza otro tipo de sustancia, el gluconato de clorhexidina. Entonces ahí el tiempo de lavado de manos es más corto, porque el antiséptico es más fuerte y tiene más tiempo de duración. Por eso que se utiliza o se lava en menos tiempo. Esa es la razón. Entonces, no confundir, ¿eh? Acá en la universidad le estamos enseñando de un extremo al otro extremo, donde no hay recursos y donde sí los hay. Acá está el ejemplo del lavado clínico. Estos son los momentos cuando uno va a tocar al paciente o cuando uno le va a ayudar acá por ejemplo, acá está la bolsa de orina. Antes y después de estar en contacto con el paciente, pero a veces también el agarrar las historias clínicas. Este último, el agarrar las historias clínicas, hace que de repente uno también puede utilizar un alcohol en gel, que veo que la mayoría de damas ya tienen su frasquito en su cartera, lo cuelgan ahí, ¿no? Alcohol en gel. Es otra forma también de desinfectarse. ¿Por qué? Porque la contaminación supuestamente no es tan grande. Ya está. Hay diferentes tipos de guantes para cada ocasión. No son los mismos guantes para todos. El guante quirúrgico es cuando uno entra a sala de operaciones o hace un procedimiento. El guante de examen es para cuando uno hace una actividad clínica, evaluar al paciente, alcanzar la chata. Ese guante clínico básicamente es para que el examinador se proteja. No es para proteger al paciente, sino para proteger el examinador. El guante de mantenimiento, eso lo usan el personal de limpieza, el personal que transporta los coches de basura, porque también él tiene que protegerse. Igualmente tenemos barreras físicas, las mascarillas. Pueden ser de diferentes colores, pero además cumplen diferentes funciones. La primera, la quirúrgica, es así, cubre la cara, la nariz. Hay algunos que se ponen, solamente se cubren la boca, debe cubrirse la nariz también. La segunda es contrafluidos. ¿Qué es eso de contrafluidos? Para protección
del operador. Hay un modelo que es como la primera, pero además tiene un plástico que cubre los ojos, porque uno está operando y de pronto corta una arteria y la sangre salta y puede caerle a la mucosa o puede caerle a la cara. Por eso es. Y contra los fluidos, esta segunda es para protegerse y proteger al paciente. De repente, como varios de ustedes que escucho que están tosiendo, montan gérmenes, y si se está operando en cavidad abdominal, pueden contagiar. Y de alta filtración, esas ya son para procesos o enfermedades, por ejemplo, un proceso específico, o sea, tuberculosis. Los otros elementos, como ven ustedes ahí, son la gorra, el vestido, las botas, y de repente lo que falta son los anteojos. Siguiente. Factores de riesgo. Hay varios factores de riesgo. Los físicos, los biológicos, los químicos, los psicológicos, los ergonómicos. Los biológicos es cuando uno se puede exponer a contagiarse por un virus, como el influenza virus, las bacterias, Escherichia coli. El tercero son por hongos. De la cual las que más afectadas son las mujeres, porque usan truza de nylon o pantalón muy ceñido. Por eso son afectadas. Y luego los protozoarios. Siguiente. Riesgo biológico. Tenemos las vías de entrada. En el caso respiratorio, cuando tosemos, por eso es que uno debe cubrirse la boca o ponerse mascarilla. Digestivo, con hepatitis B o C. Vía sanguínea, el SIDA. Piel y mucosas, la varicela, la viruela. Miren ustedes, esto es lo que últimamente nos está consumiendo, el estrés. Algunos le llaman DIS-4. Ustedes están conversando y de repente ven que su compañero le empieza a parpadear el párpado, a moverlo, o el labio, con un tic. Eso quiere decir que está nervioso, que está ansioso. Contracturas musculares. Están nomás bien, uy, me da calambre. ¿Por qué? Están ansiosos, pues nerviosos. El doctor Ortega dice, cuidado muchachos, no firmen por otros, porque nosotros tenemos el registro de la firma. Si vemos dos firmas que no son iguales, están perjudicando al que, por el que han firmado. Y eso necesita una sanción. Las faltas a la clase tienen un porcentaje que hace de mérito para el alumno. Entonces, los que ya han firmado por otros, seguramente en estos momentos le está sudando las manos. El colon irritable y el deseo de micción, eso lo vemos casi a cada rato, sobre todo cuando van a dar examen. Van a dar examen, uy, se me aflojó el estómago. Y la chica dice, uy, tengo ganas de orinar, se cruzan las piernas. Los riesgos ergonómicos. Miren, acá yo los veo, casi todos ustedes, mal sentados.
la mayoría se sienta como está la primera figura. Entonces desvían su columna dorsal, cervical, encima cruzan las piernas, impiden la circulación, la altura de la computadora está por debajo de la altura de los ojos, o está muy cerca, le daña la vista y tiene una serie de efectos negativos. ¿Cuál es la posición correcta? Como estaba en la figura anterior, de la derecha. Los riesgos químicos. Esto sucede sobre todo con el mercurio, que está contenido en los termómetros. Muchas veces ha pasado que a los niños le ponen el termómetro en la boca y los niños son inquietos, pues lo muerden y se sale el mercurio. Eso los intoxica, los puede hasta matar. Por eso a los niños no se les debe poner el termómetro en la boca, sino en la axila. Cuando son bebitos, hasta temperatura rectal, pero no en la boca. Lo mismo con los fármacos oncológicos. Un paciente que tiene cáncer, de repente cáncer terminal, la familia tiene los medicamentos, murió, ya lo botan. Si es el líquido, puede penetrar en la piel que tiene vida, de repente de algunos de los personales, de los trabajadores municipales. Se contamina. Los anestésicos. En el hospital de Valiati conozco a 2 colegas que por efecto del anestésico han hecho cáncer pulmonar. También tiene sus riesgos. Luego, el formol, que se utiliza para conservar las piezas operatorias, pero también contamina, hace daño. Antisepsia y desinfección. Una cosa es limpieza, otra cosa es descontaminación y otra cosa es desinfección. Ojo. La limpieza, por ejemplo, viene el trabajador, agarra su escobita, con la gringa ahí, ¿no? La descontaminación, ustedes habrán visto, cuando ponen inyecciones, la enfermera agarra un algodón, le echa alcohol y al jevecito le echa su alcohol iodado. Esa es desinfección. O descontaminación, digo. Desinfección. Cuando agarran de repente una superficie, la limpia, puede ser el vidrio, puede ser la mesa, y con una sustancia antiséptica la limpia. El desinfectante se utiliza en cosas, en objetos, y el antiséptico se utiliza en seres vivientes, menos la planta. Seres vivientes, nosotros los humanos, y en el caso de los veterinarios, en los animales. Siguiente. ¿Cómo actúa el antiséptico y el desinfectante? Ambas tienen que ver con las bacterias. Uno produce la muerte de la bacteria, actúa a nivel de las enzimas, pero la diferencia marcada, el antiséptico en seres vivos, el desinfectante en cosas, y por lo tanto es más tóxico. La antisepsia. Acá la señorita quiere hablar, le vamos a dar la oportunidad. ¿Qué cosa es la antisepsia?
medidas que usas para mantener una zona o área limpia. Por ejemplo, en el caso de antes de entrar a una sala lingüística, las manos por el medio del lavado, para reducir la ansiedad. El otro extremo, a ver, vamos a ver. Pobrecito, ¿no? Entonces tú vas a hablar. Te está diciendo pobrecito, pues ahora habla. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero o estás en desacuerdo? Parte. ¿Cuál es tu definición? Que sería la destrucción de patógenos, pero en cierta zona del cuerpo, ¿no? Igual utilizando productos que no dañan al organismo, ¿no? Pregunto, ¿para qué reclaman las clases con anticipación si no leen? ¿Cuál es el objetivo que reclaman? Doctor, la clase, doctor, con anticipación, porque tenemos que revisar. Ya veo que revisan bastante. ¿Qué cosa es anti? Contra. Antibiótico, ¿no es cierto? Entonces la antisepsia mata todas las bacterias. Entonces, en el caso de una intervención quirúrgica, así, muy específicamente, es el momento, si se va a operar de alguna parte del abdomen, es el momento que la enfermera lava la pared abdominal. Está matando ahí las bacterias, para lo cual utiliza antisépticos. Antes se utilizaba yodopovidona o Yovisol, primero en espuma, después en solución, y encima se le echaba alcohol iodado. Vinieron los cambios, ya no alcohol iodado, solo espuma y después solución. Avanza la tecnología en los lugares donde se puede. Ya no Yovisol, sino gluconato de cloricilina. Menos tiempo y mejor calidad. Pero también hay unos dispositivos que a manera de plástico se ponen encima de la cavidad abdominal y solito, así como que si estuviera sudando, va destilando yodo. Constantemente va haciendo la antisepsia. O sea, uno lo corta como un plástico, pero va protegiendo durante un tiempo. El antiséptico, la función de este depende de la cantidad de gérmenes. Si tiene gérmenes muy fuertes, tiene que tener mayor concentración. Si hay materia orgánica, se inactiva. Y acá un ejemplo bien clásico. Antes, cuando yo hice mi residencia, me enseñaron que al momento de sacar el apéndice, termina uno y el muñoncito del apéndice se hacía un hisopo o un pedacito de gasa, una torunda mojada en yodo, y se le ponía en el muñón del apéndice para evitar infecciones. Pero el avance tecnológico que dice, el yodo se inactiva con las sustancias orgánicas, o sea, no tiene ningún sentido echarle el yodo. Puede hacerse igual con una gasa húmeda de cloruro, o de repente solamente una gasa limpia, y el efecto es igual.
no pasa nada. Acá tienen la relación de una serie de antisépticos de uso hospitalario. La siguiente. Aquí está justamente la figura que redondea, ¿no? ¿Y qué cosa es la asepsia? ¿Quién me dice? Si ya sabemos qué es la antisepsia, ¿qué cosa es la asepsia? A ver, un voluntario o voluntaria. Nadie. ¿Qué pasa, muchachos? No, tiene que haber alguien, tiene que sacar la cara por el equipo. Las manos. ¿Qué? Conjunto de medidas destinadas a disminuir los microorganismos. ¿Saben cómo dicen, Pepe el Vivo? Se pone a leer lo que dice ahí. Y él cree que ya me engañó. En el ejemplo específico de un paciente que le están, o que lo van a operar, el lavado que hace la enfermera en la pared abdominal es antisepsia, ¿sí? Luego, el segundo paso, cuando los cirujanos empiezan a ponerle los campos, ahí está, cuando empiezan, la asepsia, hay otra figurita de asepsia. Ahí. Eso. Cuando empiezan a ponerle los campos alrededor de eso que ha lavado, está ampliando la zona limpia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que apoyar nuestras manos o poner encima del campo las gasas, las pinzas o el instrumental. Esa ampliación del campo donde se hizo la antisepsia, a eso se le llama asepsia. En pocas palabras, la colocación de los campos. ¿Sí? Siguiente. Acá les estoy poniendo ejemplos de varios desinfectantes. El amonio de cuaternario, los jabones, el hipoclorito de sodio. La desinfección puede ser de 3 tipos. Nivel alto, medio y bajo. Es bien fácil. El alto es el más fuerte, el que va a destruir más gérmenes y todo. El medio, como su nombre lo dice, a medio pelo, algunas bacterias, no todas. Y el bajo, las bacterias más débiles. Y para cada uno de ellos está escrito en moradito el elemento, el desinfectante que cumple la función. Ustedes lo tienen ahí
en su diapositiva. La esterilización. El siglo pasado le pregunté a un alumno qué me puede decir de la esterilización. Y entonces, ¿sabe lo que me contestó? Es el proceso que se le hace a los hombres cuando se le hace la vasectomía. Que es cierto, es cierto, pero acá estamos hablando pues de bioseguridad, no estamos hablando de control de natalidad. Para hacer la esterilización, así como nosotros nos lavamos y todo, los objetos o elementos que vamos a utilizar para una intervención, también tenemos que dejarlos limpios, libres de gérmenes. Y para eso nos valemos de estos procesos, por medios físicos o por medios químicos. La radiación, rayos X, rayos gamma, ultravioleta, ese es para el ambiente, para la sala de operaciones. Para la ropa, los instrumentos, los materiales, puede ser a vapor o a calor seco. Esto último sobre todo para la ropa. En cuanto a los químicos, hay dos. El gas, ¿no? Plasma de peróxido de hidrógeno o desinfectante de alto nivel. Eso es valiéndose de un equipo, el Sterra. Siguiente. Acá hay un ejemplo de vapor a presión. Eso está en todos los hospitales, a veces en los consultorios, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? No. Para calor seco, es el famoso pupinero. O sea, no se necesita agua, lo meten así como en un horno microondas, igualito. Ese es para el calor seco. Este de gas es una ampolla que uno agarra, lo destruye, lo echa ahí al depósito y tiene la ventaja de que esteriliza todo, menos frascos de vidrio, las fibras de los equipos del laparoscópico, no se puede, pero tiene el gran problema que es muy tóxico. Entonces el personal que hace la desinfección con eso se intoxica, le hace daño. El Sterra es una máquina, hasta ahora la más moderna, que en estos momentos es lo más óptimo, porque se puede poner ahí telas, metales, vidrios, geles, fibra de vidrio, los equipos de laparoscopía, y no daña. Todo se puede esterilizar en menos tiempo, de mejor calidad y con más seguridad. Hablemos ahora de residuos hospitalarios. Los residuos pueden estar clasificados así: infecciosos o de riesgo biológico, los biosanitarios, los anatomopatológicos y los cortopunzantes. Y en el otro lado, los químicos, tenemos ahí una lista: fármacos, reactivos, metales, aceites, etc. Los residuos biológicos o biocontaminados se desechan, se eliminan en depósitos de color rojo. Todos deben de tener una etiqueta adelante que diga biocontaminado. Ejemplo: los guantes quirúrgicos, la gasa que está manchada de sangre, esas cosas deben ir en los depósitos rojos. Hay una caja más chiquitas, que son para las agujas, las hojas de bisturí, todos los elementos punzocortantes. Hay pacientes por diferentes tipos de enfermedades que terminan en necrosis
de repente de un miembro, o superior o inferior, ya no tiene salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amputar. Se amputa. Cuando ya no hay salvación, es como un alumno, ¿no? Se le da la oportunidad, oye, estudia, se le explica, se le enseña, y no rinde, se le amputa. Eso quiere decir, te quiero tanto, te quiero ver el próximo ciclo. Entonces, en este caso, cuando eso sucede, ¿dónde es que se desecha esto? A veces es toda una pierna, no puede entrar en una caja. Entonces hay bolsas. Ojo, son 2 bolsas rojas. No es una, son 2. Donde se desechan estas piezas. ¿De acuerdo? Claro. Generalmente eso lo hacen los traumatólogos. Hay residuos peligrosos. Ya hablamos los fármacos, los citotóxicos. Sobre estos depósitos para residuos, a pesar de que hay una clasificación a nivel mundial, cada país le da su variante y se aplica. En el Perú hay una norma, sin embargo no se respeta. Ustedes verán, cuando ustedes van afuera, los tachos tienen un color y tienen una nomenclatura que se puede eliminar. Se van a Metro, a WOM, a cualquiera de esas casas comerciales, también hay, pero el color es diferente y dice que el contenido debe ser diferente. A pesar de que hay una norma. Entonces, no hay un respeto. O sea, ¿qué nos falta ahí? Lo que dijimos inicialmente, ¿qué nos falta? Una cultura. No se trata de que yo hago lo que quiero y lo que me parece, sino lo que debe ser. Ahora, el blanco generalmente es para el vidrio, los rojos ya saben, todos los biocontaminados. Todos los biocontaminados. El plástico debe ser al color azul. Ahí donde es ese verde, ahí debe eliminarse, por ejemplo, las pilas, las baterías. En este verde de otro color, más claro, el papel y el cartón. La siguiente. Pero eso no queda aquí en esos depósitos. Sea consultorio, policlínico u hospital, eso tiene un destino final. Tiene un destino final. Cuando es más grande, primero tiene un destino intermedio y después el final. En un hospital, todo esto se va desechando en un container para que al final del día sea recogido no por la empresa esa municipal que recoge la basura, no, es una empresa especializada en transportar estos desechos hospitalarios, que tiene que tener contrato, para eso tiene que cumplir ciertas normas. En el hospital pasan todos los días, en los centros médicos, consultorios, cada 15 días o a fin de mes. ¿Y ese camión a dónde lleva esos desechos? ¿Quién me dice? ¿A dónde creen que lo lleva? A ver usted, señorita, usted que está. ¿A dónde creen que lo lleva? Hay basureros enormes donde llevan todo esto. También pueden ir a los desagües, a subterráneos. Desagües y subterráneos. ¿Quién nada más? Acá quiere hablar. Que yo sepa, los incineran o los queman. Por allá, por acá están respondiendo más.
¿Tú qué dices? Lo tiran al río, ¿no? Al río Rima. Claro. Deben incinerarlo o bueno, enterrarlo. Dice que lo incineran o si no lo entierran, hacen su cajoncito, todo su velorio y ya está. Se incinera. Con esto ya terminamos. El centro quirúrgico tiene determinadas áreas. Así como esta universidad tiene un área de cómputo, un área de biblioteca, salones, o en este caso auditorios, ¿no? Salones de práctica o laboratorios de práctica, igualmente el centro quirúrgico. Son tres las zonas principales: la zona blanca, la zona negra y la zona gris. El siguiente. Así. ¿Cuál es la zona negra? La zona negra es el área administrativa, donde está la secretaria con el jefe, resolviendo algunos documentos, ¿no?, que también tiene que tramitar, o recibiendo las solicitudes de sala de operaciones. De la puerta para afuera, en la zona negra. ¿Qué otra área? El vestidor, porque uno entra con la ropa así, los zapatos sucios, todo, entra a un vestidor donde ya se cambia y sale de verde como algunos de ustedes, ¿no? Ya cambiadito. Y pasa de la zona negra, pasa a la zona gris. En la zona gris hay una serie de los pasadizos por donde transitan las camillas, o también nosotros caminamos, las camillas que llevan los pacientes a cada sala de operaciones. En la zona gris también está el lavadero donde uno se lava las manos, el lavado quirúrgico. También está la zona donde la enfermera lleva todo el instrumental que se utilizó durante la operación para lavarlo. También hay otra área donde están las gasas limpias y la enfermera y los equipos limpios los va envolviendo, los va empaquetando, clasificando. Y hay otra área donde está toda la ropa limpia, es un armario, donde está todos los mandiles, la ropa limpia. Todo eso comprende la zona gris. A ver. ¿Quieren que le diga la verdad? Como yo sé que ustedes siempre están distraídos y cuando es el final, algunos ¿no? Y sé sobre todo, estoy casi seguro al 100% que no leen. Yo a propósito le había mandado esa clase así, para ver si uno de ustedes me levantaba la mano y me decía: doctor, yo he leído y esto no es así, como nos han mandado, y por eso en la clase sí le he puesto correctamente. De alguna manera te felicito, pero nadie se dio cuenta. ¿Y por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? La clase es participativa. Yo no soy el dueño de la verdad, el Dios que sabe todo. No, yo también me equivoco. Hoy en día es el intercambio de conocimiento. Por eso que ustedes tienen el internet, como más jóvenes leen. Uno le da lo que le transmite la experiencia. Entonces, aclarado, la vestimenta pertenece a la zona negra.
Sí, o el vestuario, ahí donde uno se cambia, pertenece a la zona negra. Lo puse para ver si estaban atentos a la hora de la clase, pero solo uno de todos, el 0.1%. Ya. Zona blanca. La zona blanca ya es netamente la sala de operaciones y que tiene varios componentes: la cialítica, la mesa de operaciones, la máquina de anestesia, las vitrinas o los armarios que están ahí dentro de sala donde se guardan los materiales quirúrgicos, la mesa de mayo, la mesa de abril. No hay mesa de abril, pues, solo hay mesa de mayo. ¿Ya? Y cuando estamos actuando nosotros ya los seres humanos, el paciente, el equipo quirúrgico, cirujano, ayudantes, anestesiólogo y el personal de enfermería. No podemos terminar la clase si no hacemos énfasis en esto. Todos nosotros tenemos la obligación de vacunarnos contra la hepatitis B, porque estamos en potencial riesgo. Y esta también es una medida de protección, una medida de bioseguridad de protección. Ojo. A todo paciente debemos de considerarlo infectado, porque recuerden, el paciente no va al hospital a escuchar chistes, a rezar, va a curarse, va porque está enfermo. Acá en el país no existe la cultura preventiva, donde yo voy para ver si estoy enfermo, no. Acá espero estar enfermo hasta las patas recién llego, y luego le echa la culpa al médico porque salió mal su tratamiento. Gracias. Pero no olviden, no pierdan el humanismo. Nunca lo pierdan, por favor. Muchas gracias.